Buenas tardes. Vamos a hablar de ultrasonografía del paciente en shock. Esta presentación es más larga, bastante más larga que la que hicimos en forma presencial, pero de repente nos quedaron, yo creo, a mi concepto, bastantes aspectos que para mí son importantes y bueno, para el que le interese puede tener acceso. Lo voy a subir a YouTube. Bueno, las partes que le resultan aburridas las paso para adelante. La idea es hablar un poco de cuál es el concepto, nos vamos a basar en el protocolo RASH como plataforma de despegue, digamos. De ahí nos parece que está muy bien ordenado el estudio, el abordaje del paciente en shock, sin causa clara, por lo menos el paciente que arriba en situación de shock, y que hay que identificar lo que le está pasando para poder hacer un tratamiento, siempre sabiendo que estos protocolos son algo rígido y que nosotros nos vamos a mover en ese contexto en función de lo que vayamos encontrando en nuestro estudio bedside, como indica el protocolo POCUS, y guiándonos por los hallazgos y el razonamiento que vayamos haciendo en el momento. Así que bueno, esperemos que les sea de utilidad. Al igual que ocurre con ecotórax, es bastante reciente la utilización de ultrasonografía para estudiar, dirigir el tratamiento de los pacientes en shock que ingresan a puerta de emergencia, tanto a puerta de emergencia como a CTI. Hay trabajos que arrancan en el 2001, Rose y colaboradores empiezan a revisar protocolos de estudios de pacientes con hipotensión. En el 2004 ya empiezan a estudiar ultrasonografía guiada por metas, precoz, en puerta de emergencia, y ahí ya ven la buena respuesta, los resultados, la disminución en los tiempos, y bueno, de esa manera y con ese impulso surge el RACE, que en Australia y Oceanía, que se hace 4 preguntas acerca de la contractilidad del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, cómo está el pericardio y el estado de la volemia. En este caso no usa Doppler. Después el FATE, que a las mismas preguntas le agrega la visión de la pleura, el estudio de la pleura. También utiliza el Doppler. Y bueno, ya en el año 2006 se empieza a cocinar el estudio, el examen RASH, con el objetivo de detectar fácilmente con los equipos portátiles en las puertas de emergencia el diagnóstico etiológico de los pacientes en shock, y surge el primer RASH, que es el HiMAP RASH, que es más precario, que se publica en el 2009, que por un grupo de médicos de 3 centros diferentes de Estados Unidos, que en realidad es una sigla, es una mnemotecnia que utilizan para referirse al corazón, la vena cava inferior, el Morrison, con el FAST, el abdomen, y el neumotórax o la pleura. Este protocolo, este examen se mejora, y en el 2010 se publica el RASH más famoso, el que se conoce más, que es el que habla de pump, tank y pipes, que son la bomba, el tanque y la cañería, la tubería. Se plantea posteriormente, bueno, después a partir de ese surgen varias ideas, se habla del RASH extendido, que añade la exploración de anexos y la búsqueda de trombocitopenia profunda, integra, como dijimos, el corazón, a lo cual ellos llaman la bomba, y pericardio, ¿no? Corazón y pericardio, tórax y abdomen, que viene a ser el tanque, el receptáculo donde está la volemia, donde puede perderse la volemia, y la tubería,
que viene a ser los grandes vasos, y bueno, a esto le agregamos la evaluación de la existencia de trombosis venosa profunda, que nos pondría en la pista de un probable tromboembolismo pulmonar. Para hacer el examen RASH utilizamos las sondas sectorial o cardiológica. En el caso de que no dispongamos de sonda cardiológica, vamos a tener que usar la convexa, ya con más dificultades para ver la parte del corazón. Y después la sonda lineal, que es lo que nos va a permitir evaluar el estado de la pleura y fundamentalmente la existencia de trombosis venosa y evaluar bien los vasos a nivel de los miembros. Esto es un esquema global, rápido, para ver cuál termina siendo la exploración final, de dónde vamos a encontrar las ventanas para hacer el examen completo del RASH. No tiene mucho más misterios, y de cualquier manera, a medida que vamos sistematizando y haciendo las diferentes zonas, vamos a encontrando nosotros mismos los puntos, sabiendo dónde hay que ir a buscar cada cosa. Así que no es solo para hacer una vista global. Bueno, por la bomba nos referimos al corazón y pericardio. Vamos a dar algún concepto inicial de cómo hacemos la exploración cardiovascular. Eso ya se dijo en otra clase, así que no vamos a ahondar en eso. Y después ponemos algún ejemplo. Este es un esquema rápido de dónde se posiciona el transducer para buscar las ventanas ecocardiográficas. Ahí se ve rápidamente, no vamos a explicar mucho. El eje largo, para externar largo. Como ven, la zona donde uno va a explorar no es una zona fija, no es entre el tercer y cuarto espacio, es en realidad donde en la zona paraesternal, en ese sector donde está pintado, en el sector donde tú encuentres la ventana que estás buscando. La mejor ventana que puedas obtener. Obviamente que nuestros pacientes, la mayoría están ventilados, son ventanas difíciles de lograr, así que no siempre las podemos encontrar. Una vez obtenido el eje largo, que es apuntando el transducer hacia el hombro derecho, bien perpendicular, se rota hacia el hombro izquierdo, 90 grados, tampoco es rígida esa rotación, va a depender de que encontremos el plano que estamos queriendo buscar. Después desplazamos con esa misma dirección, desplazamos hasta la punta del corazón donde está el choque de punta. Esto muchísimas veces está también desplazado porque tenés remodelación cardíaca o torácica, porque no todos los pacientes es un modelo, un manequín. Todos los pacientes tienen constituciones diferentes y bueno, la punta puede estar ahí o puede estar desplazada. Así que el mismo concepto, se busca la ventana donde obtengamos la mejor imagen de las 4 cámaras y 5 cámaras que estamos queriendo identificar. Después nos vamos al subcostal o subsifoideo, que es con el transducer dirigido hacia la cabeza del paciente, con la punta hacia el lado izquierdo del paciente. Mismo concepto, no voy a extenderme con eso, se aplica lo mismo. Y una vez obtenida la imagen de las 4 cámaras desde el subsifoideo, vamos a rotar 90 grados el transducer para encontrar la vena cava y poder medir ahí las variaciones de la vena cava. El supraesternal es más difícil de encontrar, nuestros pacientes están ventilados, hay que hiperextender el cuello,
hay mucha interferencia gaseosa, pero bueno, tiene utilidad para buscar la aorta, sobre todo la aorta y de la porción ascendente y descendente, y inclusive si podemos encontrar ahí a ese nivel, podemos medir el BTI, que es un sucedáneo del BTI medido en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, donde después lo vamos a decir, hay una reducción obviamente de velocidades producida por el nacimiento de las arterias que nacen primero, la carótida y la subclavia, pero y de cualquier manera es correlativo al BTI, haciendo esa diferencia. 3 ejemplos rápidos de las ventanas que acabamos de mencionar. El primero es un eje paraesternal largo, quizás sea uno de los más difíciles para los que no estamos acostumbrados a mirar seguido los planos ecocardiográficos, pero una vez que se identifican las cosas es útil por ejemplo, para evaluar cómo se abre la válvula aórtica, cómo se contrae el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, el tamaño de la aurícula izquierda, que se ve ahí rápidamente, porque no es el objetivo de esta charla, para mostrar nada más cómo se ve. Acá vendría a ser un eje corto, donde se ve el ventrículo derecho como una semiluna, parece medio agrandado en esta imagen. Acá es el plano de los grandes vasos, se ve la aorta en el medio. Eso es tilteando hacia arriba, después tilteamos hacia abajo el transducer y empezamos a ver el plano de la válvula mitral, que es la boca de pescado, y más hacia abajo el plano de los músculos papilares. Ahí está bien, como la semiluna del ventrículo derecho, donde se ve mejor la relación ventrículo izquierdo-ventrículo derecho. Y acá también es donde podemos ver en forma global, por lo menos en un segmento cortado en forma transversal del ventrículo izquierdo, si tiene algún trastorno sectorial de la contractilidad. Y en este otro tenemos un 4 cámaras, que es quizás de las imágenes que se pueda conseguir mejor en el paciente crítico, que ya dijimos que tiene mucha interferencia aérea en los sectores anteriores del tórax, y quizás el apical de 4 cámaras y el 5 cámaras, que se obtiene tilteando un poco hacia arriba el transducer hacia la cabeza del paciente, donde aparece la 5ª cámara. En este caso no lo estamos viendo, pero en alguna de los videos de más adelante lo vamos a ver. Sería en este caso cuando encontramos la 5ª cámara, vendría a ser en realidad el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y es ahí donde podemos medir el BTI. Así que sería la ventana de las 4 cámaras. Dijimos apical, 4 cámaras. Una vez que encontramos esa ventana, esa imagen, rotamos 90 grados hacia la izquierda, en contra de las agujas del reloj, el transducer, y encontramos hasta encontrar la imagen que mejor logremos del plano de las 2 cámaras, donde se objetiva el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, y la parte izquierda, la pared izquierda del ventrículo vendría a ser, en este caso de la imagen, digamos, sería la cara inferior, y a derecha la cara anterior. Y lo que vemos acá es que se ve poco, la ventana no permite ver bien el ápex, pero parecería ser que no se contrae bien el ápex en este paciente, que se contrae más bien en los segmentos mediales, ¿no? Haciendo como un 8, ¿no? Ahí sí, claramente el ápex se contrae menos en este paciente. ¿Está? Y lo otro que también, el subcostal, que es el que viene acá, es otro de las ventanas que vamos a encontrar mejor en nuestros pacientes, que son de ventanas difíciles, ¿no? Esto para mostrar un poco cómo
nos tenemos que arreglar con lo que tenemos. Si tenemos un convexo, podemos tratar de buscar las ventanas igual. En este caso se obtuvo con mala calidad una ventana paraesternal larga, se ve algo del tracto de salida, se ve la válvula aórtica, se puede ver un poco la apertura, se puede ver en este caso el ventrículo derecho, que se contrae bien, y bueno, obviamente apoyándonos después en los demás hallazgos que vayamos teniendo, si es que logramos alguna otra ventana. Esto puede pasar, que no logremos otra, entonces hay que buscar en todos los lugares donde se pueda. Ahí, acá tenemos un eje corto, ahí vemos a la altura de los músculos papilares, ahí en el ápex, y bueno, se puede ver si hay trastornos de la contractilidad sectoriales, por ejemplo, que en este caso no se ven claramente, la frecuencia es muy alta, entonces cuesta más ver las cosas, y más con el transducer que no es adecuado. Pero bueno, lo que queremos dejar un poco como el concepto es que vamos a tratar de usar todos las ventanas que podamos hacer, y las que encontremos las vamos a aprovechar. Y sería en el mismo paciente un eje, una ventana apical de 4 cámaras. Perdón, este es otro paciente. Pero bueno, es una ventana apical de 4 cámaras que se ve con un poco mejor de resolución. Repetimos entonces la bomba, el tanque y la tubería. Empezamos con la bomba, que es toda la parte de corazón y pericardio. Obviamente el compromiso del pericardio por taponamiento cardíaco en el contexto de un derrame pericárdico severo. Acá tenemos dos ejemplos en realidad es un paciente, 2 videos quiero decir, es un paciente que tuvimos en otra institución y que tenía un severo derrame pericárdico, y que terminamos evacuándolo en conjunto con el cirujano de tórax en este caso. Acá se ve el bamboleo cardíaco y el compromiso de las cavidades derechas, el colapso. Este es el catéter puesto adentro del pericardio y la prueba de las burbujas, que es un equivalente a tirar contraste adentro del pericardio puncionado, con suero, con burbujas, y se ve muy bien en el video. A destacar que el drenaje pericárdico tendría que realizarse cuando hay un taponamiento cardíaco, muchas veces antes de la llegada del especialista. Y bueno, el abordaje clásico es el subsifoideo, porque en realidad ese abordaje siempre se hizo porque se hacía a ciegas. Sin embargo, con el ecógrafo podemos evaluar cuál es el lugar más próximo y más con mayor espesor del derrame pericárdico. Hay un estudio de la clínica Mayo en los Estados Unidos que estudió más de 1000 pacientes, y el punto elegido para drenar el pericárdico en el 80% de los pacientes fue el apical, o lateroapical, porque claro, a su vez el subsifoideo tiene el inconveniente de que tenemos que atravesar el lóbulo izquierdo del hígado, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que verlo bien antes de decidir dónde lo vamos a puncionar. Pero lo importante es que si se identifica como causa de un shock obstructivo la presencia de un taponamiento cardíaco por derrame pericárdico, tenemos que actuar nosotros, no podemos esperar al especialista.
Este es un paciente que nos tocó ver en otra institución, un paciente que tenía unos 60 y pico de años, que viene a puerta con un cuadro medio arrastrado, con debilidad y en los últimos días episodios sincopales, hipotensión arterial, que bueno, que lo ven en puerta mal perfundido, con elementos con depresión de conciencia y elementos de bajo gasto y lo ventilan. Cuando lo ventilan, obviamente era un paciente que estaba con un derrame pericárdico, con elementos de taponamiento cardíaco. Se quedaron realmente con el paciente sin hemodinamia, con una situación prácticamente de actividad eléctrica sin pulso, y que bueno, que con volumen y drogas lo sacan con una penuria circulatoria, y muy mala perfusión periférica, hipotenso, y lo traen. Cuando nosotros lo recibimos, lo miramos con el ecógrafo, como hacemos con todos los pacientes en shock, o todos los pacientes graves, y bueno, encontramos esto en el enfoque sifoideo, es un derrame pericárdico severo, con colapso casi total de las cavidades derechas, elemento severo de taponamiento, y bueno, no, en ese contexto el paciente realmente estaba muy mal, iba a fallecer antes de la llegada del especialista, como dijimos, y bueno, fue drenado. En este caso elegimos el abordaje sifoideo, y bueno, ahora les voy a mostrar el otro video ya con poquito líquido extraído, nada más un par de jeringas, cómo cambia, si bien cambiamos el enfoque, hacemos una ventana apical de 4 cámaras, después se puede ver cómo las cavidades derechas ya no se colapsan, ¿no? Acá viene y sería miren cómo cambia, aún con mucho líquido en el pericardio, como suele suceder cuando evacuamos los primeros centímetros de un taponamiento. Y en este caso creo que estábamos haciendo también ya el test de la burbuja, de la prueba de las burbujas. A ver, sí, ahí creo que aparecen. Sí. Y bueno, ahí salieron unos 800 del líquido más bien oscuro, hemorrágico. Terminamos pensando en un síndrome paraneoplásico que bueno, el paciente en realidad estaba muy mal en lo general, así que si bien sobrevivió a esas horas, después tuvo una RM prolongada, salió traqueostomizado y terminó falleciendo, y no pudimos completar el diagnóstico, pero bueno, pensamos que sí, que era algo neoplásico. Seguimos evaluando la bomba, el ventrículo izquierdo, en este caso el tamaño de la cavidad y la contractilidad global. Sí, nosotros estamos entrenados y sabemos hacer las medidas, bárbaro, pero tampoco es algo que para estos protocolos sea imprescindible, al contrario, sí, es mucho más útil hacer una evaluación subjetiva de cuáles, de si las cavidades están aumentadas y sobre todo si tienen disfunción. El ventrículo izquierdo, podemos nosotros hacer una valoración subjetiva de si está contrayéndose bien o si tiene una disfunción moderada o si tiene una disfunción severa. Eso lo podemos ver después de cierta cantidad de estudios que vemos. Eso sí nos podemos dar cuenta. Y si podemos ver algún sector del corazón o alguna pared que no se contrae bien o se contrae menos, es mucho mejor, porque nos ayuda también con el diagnóstico etiológico. Pero son cosas difíciles de ver, sobre todo cuando hay poco número,
de estudios hechos y tampoco se pide en estos protocolos que sí o sí se puedan identificar. Así que seguimos con la valoración del gasto cardíaco. Obviamente el BTI no está en el protocolo inicial del RASH, pero sí se ha propuesto agregarlo como complemento y se han hecho estudios inclusive. El BTI lo medimos, como muestran acá, poniendo el Doppler, el volumen de la muestra, en las 5 cámaras por inmediatamente en el tracto de salida, justito antes de la apertura de la válvula aórtica, o sea, por lo que se vendría a ser por debajo. En este caso aparece arriba en la imagen, ¿no? Porque es la salida del ventrículo izquierdo. Eso nos va a dar una curva, que la envolvente de esa curva es el BTI. El BTI es la integral de esas velocidades, que se mide en centímetros. Un BTI normal es de 18 centímetros para arriba. Si está disminuido y hay es un indicio de que el gasto cardíaco es bajo y es un buen parámetro para evaluarlo. La fórmula, en realidad, el BTI está integrando la fórmula para estimar o para medir el gasto cardíaco, que es volumen sistólico es igual a BTI por área en centímetros cuadrados, y este volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca estaría siendo el gasto cardíaco. Pero hay que saber que la medición del tracto de salida del ventrículo izquierdo es muy imprecisa, tiene errores, sobre todo en manos inexpertas como las nuestras. Hay que buscar el eje largo, que es difícil de encontrar, hay mucha interferencia aérea, sobre todo en los pacientes críticos. Ahí se mide, acordarse que esa medida, como es el diámetro, el área es radio al cuadrado por pi, o sea que la medida que hagamos va a estar, los errores que cometamos van a estar elevados al cuadrado, entonces nos va a dar un error prácticamente inaceptable para evaluar el gasto cardíaco. Y es mucho más fiel y mucho más certero utilizar solamente el BTI para evitar entrar en el error ese de medir mal el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y de esta manera, además, comparando un BTI contra otro BTI, después de hacer las sucesivas terapéuticas, sobre todo volumen y eventualmente inotrópicos, esa variación la vamos a poder medir anulando el factor de error que es la medida del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y mucho más útil en este caso. Así que bueno, espero haber sido claro. Acá hay 2 ejemplos de lo que veníamos diciendo. En el de la izquierda se ve un enfoque de 5 cámaras, donde el volumen de la muestra está prácticamente enseguida o antes de la salida, de la apertura de la válvula aórtica. Está ahí medida la envolvente, eso es un buen BTI, hablando mal y pronto, la curva que es negativa porque se aleja el flujo, ¿no? Debe ser finito cuando baja, grueso cuando sube y negrito en el medio. Eso es lo que siempre dice Dopico, y es un poco la mnemotecnia que hace que te quede grabado. Y bueno, cuando esa imagen es así, cuando la parte bien oscura del medio es bien oscura, habla de que está bien medido. Sobre todo lo que hay que tener es una buena imagen donde aparezca bien el tracto de salida y poder poner el volumen de la muestra ahí. Se larga el Doppler pulsado a ese nivel, y bueno, en este caso el BTI nos dio 15,9, que es un BTI bajo, es un paciente con bajo gasto. Y a la derecha es otro
BTI también medido en este caso con un transducer convexo, porque en este caso no contábamos con el transducer cardiológico. Con el convexo se puede muchas veces obtener un plano de 4 y 5 cámaras en el ápex sin tanta interferencia también aérea. Y en este caso también era un paciente con bajo gasto y bueno, el BTI resultó ser bajo. Esto es otro ejemplo, un BTI, que en este caso el valor fue normal, pero ya ven que también a veces no se obtiene la mejor ventana, el registro del Doppler es pobre, pero bueno, es para mostrar un poco que no siempre sale como nosotros esperamos, así que hay que utilizar a veces otros métodos complementarios y bueno, tomar con pinzas lo que podemos obtener. A favor de este registro estaría que el ángulo está bien, el ángulo está muy bien, es casi 0 grados, así que sería, por ese lado no estaría mal. Bueno, estas imágenes son un par de intentos para medir el BTI. Un poco también para mostrar que dos cosas. Primero, que se puede medir sigo insistiendo, se puede medir con el transducer convexo si no tenemos el cardiológico. Obviamente vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor y la resolución que vamos a tener va a ser menor o no vamos a poder lograrlo. Pero fíjense acá cómo va apareciendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Qué no aparece ahí? Bueno, no aparece el ventrículo izquierdo, pero nosotros lo que necesitamos acá es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Así que nos vamos a conformar con eso y con tener un buen registro Doppler a ese nivel. Si el Doppler pulsado lo podemos poner con un ángulo que no supere los 30 grados, que sea lo más paralelo posible al eje del tracto de salida del ventrículo izquierdo, vamos a tener un registro bueno. ¿Tá? Acá aparecen un poco las cavidades derechas y las cavidades izquierdas están tapadas por aire, pero no importa, porque acá tenemos ahí se ve la aorta y se ve el tracto de salida del ventrículo izquierdo y ahí vamos a tirar la señal Doppler. Acá un poco lo mismo también, como vamos buscando a ese nivel el tracto de salida. Y una vez que aparece la formita, tenemos que tener una mano libre para tirarle el Doppler y ahí aparece. Aparece el BTI, que al principio cuesta, hay que mover un poquito porque además queda congelada la imagen, entonces muchas veces hay que repetir el procedimiento porque se corre del lugar y se pierde el registro Doppler. Tiene que ser realmente muy preciso y los movimientos mínimos, ¿no? Tratar de no moverse en el momento que le tiramos la señal Doppler. Ahí aparece otra vez y ahí le tiramos y ahí aparece el BTI. ¿Tá? Que parece bastante buena el registro, la curva parece bastante delimitada, bien oscura en el medio, bien negrita en el medio, finito cuando bajo, grueso cuando sube y bien negrito en el medio. Ese es el registro que debe verse. En la tercera foto mostramos, lo que se ve mejor, o sea, quedaron mal las curvas porque justo perdí ahí el registro, pero lo que quería mostrar mejor era justamente la imagen del tracto de salida del ventrículo izquierdo y dónde hay que tirarle la señal Doppler. Ahí justito un poquito antes de que abra la válvula aórtica. Bueno, y la formita esa que aparece del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esa es la imagen que hay que ver. Y el ángulo está perfecto ahí también, ¿no? Es bien paralelo al, quizás, sí, está bien. Y en la tercera imagen, si bien en la foto no queda bien, no se ve bien dónde está el Doppler, ahí sí el registro es bueno. Así que también quería mostrar el ejemplo de un buen registro de las curvas, quiero decir,
que aparecen abajo son correctas. Como todas las cosas, el BTI tiene, la utilización del BTI tiene sus limitaciones, donde el valor no está traduciendo realmente la realidad, como en la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, en el contexto de una hipovolemia severa, una hipertrofia del ventrículo izquierdo asimétrica, CHOI, el YAM inferior con hipercontractilidad compensatoria de los segmentos restantes, y la insuficiencia moderada a severa que sobreestima el valor del BTI. Y con respecto a los pacientes nuestros, los pacientes críticos, no olvidar que también la utilidad de las medidas dinámicas del BTI, que son las respuestas a las cargas de volumen, a la elevación pasiva de los miembros inferiores, las arritmias rápidas, la FA, la hipovolemia, donde hay la asistencia respiratoria mecánica de volúmenes corrientes chicos, todo eso genera que no sea útil esas medidas dinámicas. Así que tener en cuenta eso. Esto es a modo de ejemplo, nada más, un caso que me pareció interesante, y sobre todo el aspecto de que un hallazgo que es bastante infrecuente y a su vez difícil de ver por médicos no especialistas como somos nosotros, por los intensivistas, en algunas ocasiones se puede ver, incluso con un equipo que en este caso no era el mejor. Acá vemos una comunicación interventricular por una rotura del tabique. En esta primera imagen se ve bien, ahí está donde estamos señalando ahí. Ahora vamos a ponerle color. Ahí está, se ve cómo hay una disrupción del tabique y se produce ahí la comunicación interventricular. En esta otra un poco más cerca, pero fíjense la calidad de la imagen, que es bastante mala. El equipo es malo, y sin embargo, buscando, esto es una apical, un eje apical, una ventana apical de 4 cámaras, como igual hay que buscar las cosas y tratar de verlo, así que bueno, venía solamente por ese lado. Estos son dos ejemplos. El primero es una apical de 4 cámaras con una hipocontractilidad global del ventrículo izquierdo. Miren cómo la diferencia con el ventrículo derecho, que se contrae muy bien, y el ventrículo izquierdo con, francamente, una hipoquinesia global, más o menos de un 40%. Las aurículas no se ven bien en este caso, pero sirve para ver bien los ventrículos. Y este otro video es un paraesternal, otro es un paraesternal, un eje largo, donde vemos el ventrículo derecho, que se contrae bien, también tiene una buena función, no está dilatado. Se ve la válvula aórtica, que aparentemente tiene una buena apertura, y el ventrículo izquierdo, que en este caso tiene por lo menos en esta ventana, tiene una contractilidad conservada. Y se ve también la válvula mitral y la aurícula izquierda, que no parece agrandada tampoco. Más ejemplos: severo compromiso de la contractilidad. Acá hay un eje apical de 4 cámaras, dilatación de las 4 cavidades, no hay que medir nada para darse cuenta. Fíjense que no hacemos ni una medida, y mirando así podemos en forma subjetiva estimar que la fracción de eyección es mínima. Tiene un severo compromiso. Bueno, acá justo medimos le hicimos un Doppler color de la válvula mitral, que muestra una insuficiencia por lo menos moderada, porque llega al techo de la aurícula, así que sería entre moderada y severa. Pero bueno, esto excede un poco lo que queríamos mostrar, pero sí que tiene
claramente y sin necesidad de medir nada, tiene un trastorno global de la contractilidad de ambos ventrículos, diría yo, más el izquierdo. Después, este es el mismo paciente, lo mismo, tratando de hacer un plano apical, y acá tenemos también severo compromiso de la contractilidad en un paciente. Este es otro paciente que tenía una fibrilación auricular, se ve clarísimo el trastorno del ritmo. Se ve el plano de la ventana apical, 4 cámaras y por momentos 5 cámaras, intentando sin éxito medir el BTI. En este caso no pudimos tener por lo menos en este intento, no pudimos tener una ventana que nos permitiera hacer eso. En este caso queríamos mostrar cómo se obtienen las ventanas de los planos subcostales, que nos van a ser muy útiles, como dijimos, en el paciente crítico, por la dificultad que radica en la cantidad de aire que le metemos con el respirador, que nos dificultan casi todas las ventanas. Acá se muestra la posición de la sonda, que en este caso es la sectorial, pero en el caso de que no la tengamos va a tener que ser obligatoriamente la convexa. Y una vez que obtengamos el plano que acá va a aparecer, esto es con la sonda puesta hacia la cabeza del paciente y con el marcador hacia el hombro izquierdo, se obtiene esta imagen, que es un corazón normal en este caso, con contractilidad que está bien. Y ahora vamos a rotar 90 grados con el marcador hacia, ahí está, cefálico del paciente, y ahí obtenemos la imagen de la vena cava. Ven que si obtuvimos, ahí la medimos con el modo M, si obtuvimos el plano del corazón en las 4 cámaras, y el plano ese es bueno, solamente rotando en ese lugar 90 grados va a aparecer la cava, así como apareció acá en este video. Con relación al ventrículo derecho, tenemos que el tamaño es bastante menor que el ventrículo izquierdo, así como también el grosor del miocardio es menor, está menos desarrollado porque maneja presiones más chicas, más bajas. Y el tamaño en realidad se mide, o es fácil de correlacionarlo con el ventrículo izquierdo. Se dice que el ventrículo izquierdo es 2/3 y 1/3 es el ventrículo derecho. Hay estimaciones que también para de forma subjetiva hacer una valoración rápida, que dicen que sería una dilatación moderada, si la radiación estuviera entre 6 y 0,9 y severa mayor de 0,9, que quiere decir que son casi iguales el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Por lo tanto, si miramos en una imagen que el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho se aproximan en tamaño, estamos hablando de una dilatación severa del ventrículo derecho. Y el TAPSE, que ahora vamos a mostrar cómo se mide, es el modo M, pasando en forma bien paralela, rasante a la inserción del anillo tricuspideo en la pared lateral del ventrículo derecho, que desplaza ese anillo en una relación directa a la función del ventrículo derecho, y su disminución implica que hay una disfunción de ventrículo derecho. El valor normal es aproximadamente 15, así que valores en torno a 15 o inferiores estarían hablando de disfunción de ventrículo derecho. Acá tenemos, me parece que este es un video, sí, un video donde lo medimos. En este caso es un valor normal, pero fíjense bien el paralelo, cómo pasa el haz de ultrasonido en modo M por el
el borde externo de la válvula tricuspidia. Con respecto al esquema del protocolo Rush, el tanque es obviamente el estado de la volemia. Es un clásico la medición de la vena cava inferior. El diámetro de la vena cava inferior se usó mucho tiempo con el índice, con el colapso, si es mayor o menor el 50%. Bueno, esto es una tabla donde aparecen valores, obviamente con el paciente que no está ventilado, ¿verdad? Porque cuando el paciente está ventilado se invierten los regímenes de presiones y bueno, en general la vena cava inferior está dilatada, salvo cuando tenemos una hipovolemia bastante marcada, donde hay colapso y donde la vena cava es chica, y ahí, bueno, vamos a ver algún ejemplo, pero ahí realmente no hay dudas de que, y es un parámetro bien fiel de que estamos ante una situación de hipovolemia, ¿verdad? Pero esto, bueno, es bastante útil igual este cuadrito, sabiendo que las limitaciones que tiene y bueno, ¿cómo se dice? Y bueno, y no fiándonos como parámetro absoluto como ninguna de las otras medidas que hacemos. Y esto sí es más sensibilizar las medidas que hacemos en cuanto a la obtención de parámetros dinámicos para identificar los pacientes que son respondedores, o sea, al volumen, o sea, los que están en la parte de la curva de Frank-Starling, donde el aumento de la precarga genera aumento de la contractilidad. Y esto hay que saber que solamente la mitad de los pacientes críticos que están en shock responden a la administración de fluidos. Por lo tanto, y sobre todo en esta época donde se ha identificado que la sobrereanimación con fluidos genera un aumento de la mortalidad, una peoría de la evolución, es importante identificar a estos pacientes con las medidas que nosotros podemos hacer con la ultrasonografía. Globalmente y en promedio se dice que serían respondedores los que generan un aumento del 10% del volumen circulante eficaz en los pacientes que son precarga dependientes. Para eso tenemos el índice de distensibilidad de la vena cava inferior, que es fácil de obtener, es con el registro, con el modo M, como ahí sí tenemos que usar sí o sí el modo M, atravesando en forma transversal, en ángulo recto, bien perpendicular a la vena cava inferior, y ahí medimos en el ciclo respiratorio, en el mismo ciclo, el diámetro mayor menos el diámetro menor sobre el diámetro menor. Esto por 100, obviamente, porque es un porcentaje, y cuando ese valor es mayor o igual a 18%, este hallazgo tiene una sensibilidad y especificidad de mayor del 90% para identificar a los pacientes respondedores. También tenemos el índice de variabilidad de la vena cava inferior, que es el diámetro máximo menos el diámetro mínimo sobre el diámetro medio. Hay que acordarse que el diámetro medio se obtiene también haciendo el promedio del mismo ciclo respiratorio. Hay que usar el mismo ciclo respiratorio. Este valor por 100, cuando es mayor o igual de 12%, tenemos también una sensibilidad y especificidad, un valor predictivo positivo y negativo de 90% para pacientes respondedores y no respondedores respectivamente. Hay que hacer algunas precisiones con respecto a el valor o el cuidado que tenemos que tener en cuanto a la medición de la vena cava inferior. Hay situaciones que no son infrecuentes en los pacientes críticos, donde las medidas de la vena cava inferior, del diámetro y su variación respiratoria, podrían no predecir con exactitud las respuestas a fluidos. O no siempre, o hay que tener en cuenta estas situaciones. Por ejemplo, pacientes ventilados con volúmenes corrientes chicos y PIP elevada, pacientes con
esfuerzos inspiratorios con asincronía con el respirador, importante esfuerzo inspiratorio en modo asistido controlado o con BNI, provocan variaciones inspiratorias importantes en la vena cava inferior que quizás sean exageradas. El atrapamiento aéreo, la hiperinsuflación pulmonar, el esfuerzo expiratorio a su vez provoca un colapso de la vena cava inferior que también exacerba la variación respiratoria con el paciente ventilado. Después la hipertensión pulmonar severa, crónica, con remodelación cardíaca, va remodelando el ventrículo derecho y a su vez va generando un agrandamiento permanente de la vena cava inferior que termina siendo también una distorsión en cuanto a las medidas después dinámicas. El taponamiento cardíaco obviamente es una situación extrema donde la vena cava inferior está dilatada y el paciente seguramente requiera volumen. Experimentalmente es comprobado que la hipertensión intraabdominal comprime y la deforma la vena cava inferior, entonces esto va a alterar las medidas, sobre todo las variaciones con los ciclos respiratorios. Los trombos endoluminales, los filtros cava, y a su vez en algunos pacientes la inspiración provoca un desplazamiento lateral de la vena cava inferior y eso hace que al estarla midiendo nosotros con el movimiento respiratorio magnifica la variación y puede generar errores en la medición. Esas serían básicamente las consideraciones especiales y bueno, obviamente la conclusión de todo esto es que como en todo paciente los hallazgos que encontremos van a ser relativos, van a ser tomados en el contexto del paciente, de la clínica del paciente y de otros elementos que tengamos a disposición. Bueno, en este sentido, y considerando que algunos pacientes, por ejemplo, son posoperatorios de abdomen, que no tenemos acceso a la vena cava, que tienen una mediana, por ejemplo, o tienen drenajes, etcétera. Nosotros, hay algo de bibliografía que habla de la medición de la vena yugular interna y algunos también de la vena subclavia. Y a su vez, si podemos usarlo asociándolo con la medición de la vena cava inferior, mucho mejor. Hay que medir, una de las técnicas es medir las dos yugulares con el paciente sentado a 30 grados, y bueno, y si superan la altura del ángulo mandibular y no se colapsan, a ese nivel es un indicador de que está el paciente bien repuesto. Hay que acordarse que fácilmente las yugulares, la subclavia no, pero las yugulares se colapsan al apoyar el transducer y eso puede falsear la medida. Así que es un poco difícil, sobre todo si el paciente está hipovolémico. A su vez, se usa también la variación del diámetro con Trendelenburg, con el paciente Trendelenburg, que tiene una correlación con un aumento del gasto cardíaco del 15% si el diámetro varía más de 13%. Y está también el índice de distensibilidad para la yugular izquierda interna y la subclavia, que está hablando de 12% de variación de índice de distensibilidad, para hablar de pacientes respondedores, ¿no? Y bueno, como se habla del BTI en el capítulo de la bomba o la contractilidad, también se habla acá en cuanto a la variación del BTI en el paciente al cual se le hace volumen, y una respuesta, un aumento del BTI de entre un 12 y un 15% predice una respuesta al volumen con una sensibilidad y una especificidad en torno a 70% y 100% respectivamente. Todo esto
la reanimación guiada por metas, los índices que nos hablan de pacientes respondedores y no respondedores, etcétera, se relaciona con el daño que generamos con la sobrecorrección de la volemia, con la fluidoterapia inadecuada. Para mencionar nada más el protocolo VEXUS, que es un trabajo que se hizo en base a Doppler de la vena porta, Doppler de la vena renal interna y el Doppler de la vena suprahepática, asociándolo con el diámetro de la vena cava inferior, combinándolo, y con esto se genera un score que tiene 4 grados del 0 al 3 para evaluar la congestión venosa a nivel esplácnico, y es un excelente indicador y muy prometedor en cuanto a que nos estamos sobrepasando en cuanto a la corrección del aporte hídrico, y bueno, el daño que hacemos a nivel parenquimatoso, sobre todo a nivel renal, y bueno, y lo que se sabe que prolonga los días de RM y que aumenta la estadía en CDI. Esto es un que no lo voy a detallar, pero que bueno, el que le interese se lo puedo pasar, que sería la graduación del protocolo VEXUS. También tenemos que considerar el líquido extravascular, porque el aumento del líquido extravascular puede indicar una contracción del espacio intravascular e hipovolemia. Entonces, por ejemplo, en el contexto de un paciente que está infiltrado, por ejemplo, un paciente crítico, crónico, con derrame pleural, o una insuficiencia cardíaca con derrame pleural, a su vez, en el contexto de un paciente séptico también que puede estar chocado, tenemos en el caso de encontrar líquido en la pleura asociado, por ejemplo, a un foco de consolidación, ahí tener la causa del foco que está generando la situación de shock séptico, ¿no? En este caso estaríamos identificando la causa y no la parte fisiopatológica del shock. Lo mismo con el abdomen. Si encontramos líquido intraabdominal, bueno, si no es un paciente que tenga ascitis o un paciente con hepatopatía, hay que evaluar si eso no está formando parte del foco con un paciente séptico, ¿verdad? Así que en definitiva, el líquido extravascular nos estaría sirviendo para encontrar aspectos de la expansión del volumen con contracción del espacio intravascular, y a su vez identificando posibles focos de infección. Esto se ve con el FAST que seguramente se explica en esa parte. Bueno, el neumotórax también vendría a ser compromiso del tanque. En este caso también lo manejamos con la misma sistemática de diagnóstico que con el ecotórax. Y a su vez sería tanque roto, ¿verdad? Y a su vez, con respecto a sobrecarga del tanque, tenemos las líneas B que nos estarían mostrando edema pulmonar. Así que todo eso entra dentro de lo que es el tanque, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando. Tenemos 3 videos más como ejemplo. En el primero arrancamos, vemos una vena cava inferior plétora, no la medimos en este caso, pero se nota que está grande, está distendida. Vemos la suprahepática, que está también agrandada y tiene un flujo lento, la cava tiene un flujo lento que se nota por ese material como ecogénico que está desplazándose dentro de la luz.
Después, en el siguiente ejemplo, tenemos un claro ejemplo de hipovolemia severa, que entra dentro de los ejemplos que hablamos anteriormente, donde es relativo. Acá hay claros esfuerzos del paciente por encima del respirador, el paciente que estaba ventilado. De cualquier manera, y independientemente de eso, es claro que la vena cava es pequeña. Otra vez, acá no sé, por lo menos en esta imagen no se midió, pero se colapsa totalmente, ¿no? Así que este es un paciente que ya sin hacer ninguna medida también estamos seguros de que está en un estado de hipovolemia, ¿no? Y después, el tercer ejemplo es otra hipovolemia muy, muy severa. Es un paciente que estaba sangrando, donde vamos a ver no solo la vena cava, que no la pudimos agarrar específicamente en un enfoque donde se viera la suprahepática desembocar ahí, pero se nota que está realmente con una disminución severísima de la luz. Y se ve hiperdinamia del corazón. Este es un enfoque subcostal, donde se ve claramente el corazón, el ventrículo izquierdo saltón, el ventrículo derecho realmente achicado, y acá en 4 cámaras donde se ve también claro situación de hiperdinamia, ¿no? Vamos a tirar otra vez el video, que está interesante. La cava con una luz extremadamente disminuida, entrando ahí a la aurícula derecha, y el enfoque subcostal que viene ahora, donde muestra un corazón hiperdinámico, con las cavidades derechas, el ventrículo derecho muy chico, ventrículo izquierdo también, que está con elementos de hipovolemia y de hiperdinamia. Acá tenemos 2 ejemplos. En el primer video se muestra un severo derrame pleural. Esto es con el transducer longitudinal, un clásico enfoque donde se pone la marca hacia las partes cefálicas del paciente, se ve el hígado abajo, el hígado y el riñón, el Morrison, ahí no hay líquido. Se ve el diafragma como una línea hiperecogénica, y hacia la izquierda, o sea, por encima del diafragma, tenemos mucho líquido. Se ven tractos de fibrina, o sea, parcialmente estaría loculado ese derrame, está loculado, y se ve el pulso pulmonar. Y de este lado tenemos, creo que es el mismo ejemplo, pero con otros enfoques. Una linda imagen. Acá hay 2 ejemplos. En uno puse el transducer para el otro lado, se ve que me quedaba mejor, pero siempre hay que saber con los reperes anatómicos, saber para dónde están las estructuras y bueno, ubicarse de esa manera, ¿no? En este caso, en el video de la izquierda tenemos el sector periesplénico con derrame pleural arriba y abajo líquido periesplénico. Acá se ve el diafragma, a la izquierda el pulmón con el derrame pleural y a la derecha el vaso, ahí está, con líquido periesplénico. Después, en este otro video encontramos también líquido periesplénico, está al revés, o sea, está en el otro sentido, en lugar de ubicar el transducer con la punta hacia arriba, hacia abajo. Y bueno, ahí tenemos el vaso, el riñón abajo, y alrededor del vaso tenemos líquido. Y si se fijan bien, también arriba hay líquido pleural.
por encima del diafragma. Esta imagen es, a la derecha tenemos la tomografía de la imagen que le hicimos al paciente, porque le encontramos una colección paravesical, y bueno, eso motivó que le hiciéramos una tomografía que mostraba una colección bastante importante. Este paciente era un politraumatizado grave. Y acá aparece el video donde a nivel pelviano, con el transducer a nivel sentido transversal, suprapúbico, encontramos esta colección que se ve clarísimo, pegada a la vejiga, que bueno, después esto se manejó con tratamiento conservador, porque era un paciente con un trauma importante de abdomen, que tenía varios vectores de sangrado, que se estaba manejando de forma conservadora y por suerte no fue necesario intervenir. Bueno, nada en particular, acá queríamos mostrar nada más cómo se ve la presencia de líquido en el fondo del saco de Douglas. Ahí está. Se ve obviamente que esa no es la vejiga, porque la distribución del líquido de los bordes son totalmente irregulares, y se ve también la presencia de asas, que el líquido se mete entre ellas. Y bueno, hay otro enfoque que no lo encontré, donde se muestra el balón de la sonda vesical insuflado en la vejiga que está vacía, pero esto claramente no es líquido en la vejiga, por lo que les dije, ¿no? Era solo eso. Obviamente en el protocolo RASH, cuando se refiere a la tubería, se refiere a la parte de los vasos. Tenemos el estudio de la aorta en el sector supraesternal, como ya lo mostramos. Obviamente que tenemos que usar el cardiológico, pero si no lo tenemos vamos a tener que usar el convexo para mirar a nivel supraesternal el callado, la aorta ascendente, y parte de la descendente, y a nivel torácico la aorta torácica y la abdominal, las ilíacas también con el convexo, y las femorales y las popliteas con el transducer lineal que nos permite ver los tejidos más superficiales. Esto es un esquemita donde las topografías donde encontramos los principales vasos que vamos a explorar. Con la estrella están los que vamos a explorar. Después ya la vena tibial anterior y la posterior y la peronea ya son vasos muy finos y no tienen demasiado interés, una pérdida de tiempo en el contexto de un paciente grave, ¿no? En cuanto a la búsqueda de evidencia de trombosis venosa, que nos ponga en la pista de posible tromboembolismo pulmonar, tenemos, por ejemplo, en este caso, a nivel de cuello, en el eje transversal con el transducer lineal, se objetivan dos cortes. El corte transversal, el primero, se ve abajo la carótida, la arteria carótida, y arriba la vena yugular interna parcialmente trombosada. Y en el segundo es otro ejemplo donde también vemos una imagen similar, pero acá hay dos ejemplos de trombosis venosa. En el primer video se ve el material ecogénico dentro del vaso, inclusive se ve el flujo lento que genera humo dentro del vaso. Eso es índice de que hay todo un ambiente de trombosis con flujos lentos. El catéter se retiró, sin embargo seguía el material ecogénico ahí adentro. Hacemos una mínima maniobra de compresión donde se objetiva que sigue parcialmente compresible. Eso no conviene mucho hacerlo para no hacer migrar el
el trombo. En este otro video agarramos el mismo vaso pero en sentido longitudinal. Se ve el trombo parcial, es material ecogénico, que abajo está la arteria carótida y bueno, no le hicimos Doppler, pero bueno, esa vena tenía flujo igual. Es una trombosis parcial y que persistía a pesar de retirar el catéter. Después, otro tercer caso es una paciente muy grave con una enfermedad neurológica gravísima, que estaba realmente en estado crítico y que estuvo chocada inclusive, y que bueno, tenía una trombosis completa de la vena yugular interna. Ahí la vemos completamente ocupada por material ecogénico, y además el catéter, ¿no?, que se agarra en sentido transversal, que todavía no había sido retirado. No tiene cero compresión. Creo que ahora le ponemos el Doppler color para objetivar que no tiene nada de flujo. Ahí está el catéter, creo que eran 2 catéteres, inclusive se ven 2 catéteres. Y bueno, era parte de toda una gravedad de la señora, que esto era. Ahí se ve la carótida y la yugular al lado, sin flujo. Paso interesante. No sé si hay alguna otra toma. A ver si le agarramos el sentido longitudinal. Me parece que sí, que en esta, sí. Ahí está la arteria abajo con señal Doppler, con color, y arriba la vena totalmente trombosada con el catéter en su interior. Es muy interesante. Acá se ve en una ventana subsifoidea, con el plano de la vena cava inferior, una clara trombosis extensa y prácticamente completa de la vena cava, ahí en la entrada de la aurícula, en una paciente también que estaba muy grave y que había estado chocada además, y que bueno, en este contexto de gravedad, no pudimos ir a la enfermedad de base, que probablemente tuviera algún síndrome paraneoplásico o un estado protrombótico de alguna otra índole, porque en sí no estaba en condiciones de seguir investigando la causa, ¿no? Pero obviamente el pronóstico era muy malo. Bueno, y esta tablita me pareció interesante a modo de resumen. Está bastante claro, ¿verdad? Con respecto el protocolo RASH, con respecto a la bomba, que en el shock hipovolémico encontramos hipercontractilidad, como lo vimos en el video, las cámaras cardíacas pequeñas. Esto no es absoluto, obviamente, hay casos donde hay combinación de cosas. En el shock cardiogénico encontramos disminución de la contractilidad y dilatación de cavidades. En el shock obstructivo también encontramos hipercontractilidad. Podemos encontrar derrame pericárdico, como ya se vio, con tamponamiento cardíaco. Y bueno, podemos encontrar falla del ventrículo derecho, con desviación del tabique. Podemos encontrar trombos intracavitarios. Y en el shock distributivo también hipercontractilidad, sobre todo en la sepsis temprana, y en la sepsis tardía, ya con el compromiso miocárdico de la sepsis, podemos encontrar ya, y yo le agregaría que en el distrés respiratorio empieza a aparecer elementos de cor pulmonar con disfunción derecha,
sobre todo en los pacientes donde además les hacemos hipercapnia permisiva. Eso genera vasoconstricción de los vasos pulmonares y falla derecha, ¿no? Todo eso se asocia y bueno. Con respecto al tanque, colapso de la vena cava inferior, de las yugulares, podemos encontrar fluidos como a nivel colecciones o líquido libre en el abdomen, derrame pleural, en el shock cardiogénico podemos encontrar distensión de la vena cava inferior y de las yugulares, edema pulmonar, líneas B, derrame pleural también, o peritoneal, líquido de ascitis. En el shock obstructivo, obviamente, va a estar distendida la vena cava inferior. No hay TEP ni taponamiento cardíaco con vena cava inferior que no esté dilatada. Así que ahí ya tenemos una forma de descartar de plano esta entidad. Si encontramos una vena cava inferior chica o que colapse, ¿no? Lo mismo para las yugulares que están distendidas. Y bueno, en el caso de neumotórax no hay deslizamiento, ¿verdad? Y encontramos el código de barras y de punto pulmonar y todo lo que ya mencionamos. Y en el shock distributivo, la vena cava inferior va a estar normal o chica si todavía no está bien reanimado. Se puede encontrar líquido en el abdomen como parte de la fuente de la sepsis, en el caso de que sea un shock séptico, o lo que ya mencionamos, el derrame pleural asociado a un foco o un empedema. Y con respecto a los tubos, a la tubería, los vasos, en el shock hipovolémico, obviamente, la búsqueda de dilataciones de la vena, de la aorta, perdón, o elementos de disección. Esto obviamente que es muy difícil de verlo en un paciente grave, ¿no? Con el ecógrafo convencional. En el shock cardiogénico no necesariamente se encuentra nada, y en el shock obstructivo también depende de la entidad, y en el shock distributivo tampoco necesariamente vamos a encontrar anomalías a este nivel. Eso sería más o menos. Nos pareció interesante presentar un par de casos clínicos, uno más reciente, vivido acá con los compañeros, y otro en otra institución. El primero es una paciente de 58 años, obesa mórbida, hipertensa, autoválida, que realizaba ejercicio diario, y que por un contexto social había disminuido su nivel de ejercicio, pero no estaba en reposo, sin otros antecedentes, que ingresa a la emergencia por disnea de esfuerzo y dolor torácico de 48 de evolución, de otra institución, una mutualista, que después fue trasladada para la institución nuestra. Al arribo, la mujer no tenía dolor, tenía hemodinamia estable, y no tenía trabajo respiratorio. Un electrocardiograma que mostró una bradicardia sinusal con ondas T invertida de la cara anterior y unas troponinas ultrasensibles de 100, débilmente positivas. La envían al servicio de hemodinamia con diagnóstico de síndrome cardíaco agudo sin elevación de CT. La reciben, pero ya con la mujer mal desde el punto de vista hemodinámico, mal perfundida, la ven grave, hipotensa, que le empiezan a hacer inotrópicos, vasoactivos, y ahí la mujer les refiere un dolor a nivel de hipocondrio derecho, y con dolor además a la palpación de ese nivel. Como excedía el cuadro, excedía un síndrome coronario agudo, francamente, porque el electro era muy poca cosa para toda esa gravedad,
se deriva al CTI un poco para optimizar el diagnóstico y estabilizar a la paciente. La ingresan. La mujer rápidamente se deteriora, deprime el sensorio, requiere intubación y asistencia respiratoria mecánica, cianosis sacral, shock, realmente refractario a volumen, que requiere aumento de dosis de noradrenalina. Y durante toda esa valoración se comprueba además que la paciente le dolía el hipocondrio derecho al examinarla, y no tenía estertores a la ocultación. Y bueno, y ahora durante la valoración, obviamente, como hacemos con todos los pacientes en shock o pacientes graves, directamente los miramos con el ecógrafo y encontramos lo siguiente. Bueno, no está acá no aparece en las imágenes, pero porque fue todo muy rápido, pero sí saber que le exploramos, le hicimos un ecotórax, donde pudimos ver que no tenía líneas B, no tenía neumotórax, ni tenía líquido en las pleuras, ni foco. No tenía líquido en el abdomen, la vena cava estaba distendida, y bueno, logramos obtener con mala calidad, pero suficiente para hacer diagnóstico, una apical de 4 cámaras, donde se ve, acá vemos el ventrículo derecho, que aparece a la izquierda de la pantalla, dilatado, disfuncionante y con un severo desplazamiento del tabique hacia la izquierda. Esto habla de falla derecha con sobrecarga y compromiso del llenado del ventrículo izquierdo por desviación del tabique. Esto es un claro elemento de tromboembolismo pulmonar, donde ya estos hallazgos nos avalan a usar en esta paciente tan grave, a usar trombolíticos de entrada, ¿no? Lamentablemente, si bien se hizo el tratamiento, la mujer estaba muy grave y no sobrevivió, hubo que reanimarla, entró en actividad eléctrica sin pulso y falleció, ¿no? Pero bueno, acá vemos que, por ejemplo, no pudimos desplegar las aurículas que vendrían abajo, pero sí los ventrículos se ven perfectamente la imagen, ¿no? Caso gravísimo, ¿no? Misma paciente, acá hay un video también del eje de la ventana apical de 4 cámaras con estos hallazgos tan dramáticos, ¿no? Una paciente muy grave, ya estaba ventilada, no se pudo tener una imagen mejor. Y es la vena cava inferior distendida, mayor de 3 centímetros, ¿no? Acá tenemos otro caso, una mujer de 58 años con una psicosis crónica, internada en otra institución, en sala de psiquiatría. No figuraba que la mujer estuviese en reposo, así que tampoco era para sospechar que pudiera tener un TEP tampoco. Solicitan asistencia a CTI por insuficiencia respiratoria de inicio agudo. Plantean que la mujer, como estaba muy medicada, se hubiera aspirado de la vía de aire. Cuando nosotros llegamos a la sala, la mujer estaba realmente con mucho trabajo respiratorio, con ruidos respiratorios audibles a distancia, saturando 70%, hipotensa, 90 de sistólica, tenía taquicárdica. Le realizamos carga de volumen y la tenemos que intubar para poder trasladarla a la unidad. Durante el traslado, la mujer inclusive hace un par de episodios de actividad eléctrica sin pulso que requiere adrenalina y masaje. Después queda con una perfusión de noradrenalina.
y bueno, la ingresamos a CTI y le hacemos el ecocardiograma. En el primer video vamos a ver un eje largo donde se ve el ventrículo derecho arriba, gigantesco, colapsando y desplazando el tabique hacia el ventrículo izquierdo y comprimiendo severamente su llenado. Acá se debería ver el D-shape, o sea, la forma de D del ventrículo derecho con rectificación del tabique en el eje corto. Acá tenemos otro eje corto donde se ve agrandamiento a nivel de los músculos papilares, donde se ve el ventrículo derecho agrandado y distorsionando el tabique y rectificándolo. Un cuadro gravísimo. En esta paciente también hicimos trombolíticos y tuvo distinta suerte. Esta mujer logró extubarse y se fue de alta sala. Este es un enfoque sursifoideo de la misma paciente. Fíjense cómo está dilatado el ventrículo derecho y el tabique desplaza y compromete el llenado del ventrículo izquierdo. Es una imagen clarísima y que no da lugar a duda, ¿no? Y después en este otro video tenemos, me lo pasó una cardióloga amiga, que por ese mismo periodo casualmente ingresó también, fue un caso gravísimo también de un paciente, un posoperatorio de próstata, un oncológico que hace una disnea brusca, un shock, y en el eco tenía esta imagen. Este es un enfoque apical de 4 cámaras. Puntualmente en el video se ven las cavidades derechas, las cavidades izquierdas están dejadas un poco de lado, pero es para ver justamente un tremendo trombo pasando desde la aurícula, entrando y saliendo al ventrículo derecho. Seguramente parte del trombo migró y fue lo que produjo el grave cuadro del paciente, que no pudo sobrevivir a esta grave situación. Perdón, este fue otro caso gravísimo, dramático, que nos tocó hace unos meses. Es un paciente masculino de 68 años, con una cirugía de revascularización miocárdica hacía 7 años, con un puente mamario de A y un venoso marginal, me parece, que consulta o es llevado por emergencia móvil por un cuadro sincopal estando en reposo, seguido por síndrome neurovegetativo y paraplegia de miembros inferiores. No es muy difícil de imaginarse el diagnóstico presuntivo, trasladado por emergencia móvil a puerta de emergencia, llega vigil, sudoroso, pálido, mal perfundido, palidez cutánea mucosa, esa paraplegia de miembros inferiores que la constataron, hipotenso de 90 a 60 inicialmente, después se empeoró, y agrega desasosiego, excitación psicomotriz y bueno, lo tienen que ventilar y conectar a ventilación mecánica. Por ahí le hacen una central, le empiezan a pasar drogas. En el electro aparece un ritmo sinusal, con infra de nivel de ST de D1 y ABL, y un supra en cara inferior y ABR. Con el planteo de síndrome aórtico agudo, se plantea una disección aórtica, solicitan angiotomografía, lo pasan por el tomógrafo y lo llevan al sector nuestro, a CTI, obviamente todavía con el informe pendiente. Cuando llega, el paciente estaba ventilado, Glasgow 3, apoyado con ambú y oxígeno, una palidez cutánea mucosa importante, un shock profundo con livideces en tronco y miembros, frialdad distal, cianosis acral,
esa yugular que hicieron en puerta, pasando noradrenalina, altas dosis, y con la PA intomable. A nivel cardiovascular está con una bradicardia de 40, sonidos hipofonéticos, no se logró ocultar soplos en ese momento, y pulsos solamente presentes y débiles a nivel carotidio y después ausentes a nivel de los zonas inguinales, a nivel femoral, y obviamente a nivel distal no se encontraban pulsos. Se conecta a RM con FiO2 de 1 inicial, con un PAFI de 60, muy grave. La gasometría además mostraba acidosis metabólica severa, con un pH severamente alterado, 0,82, con un lactato de 17 milimoles por litro. Y bueno, nosotros seguimos toda la reanimación con cargas de volumen, le hicimos otro angioacceso, le empezamos a pasar drogas noradrenalina y agregando adrenalina, le corregimos la acidosis con bicarbonato, y bueno, durante toda esa reanimación le pudimos hacer alguna imagen con el ecógrafo. Acá tenemos 3 videos del mismo paciente tratando de obtener los ejes de los planos cardiovasculares. En el eje largo, que se ve con poca resolución, agarramos solamente el ventrículo derecho y abajo la válvula mitral y algo del ventrículo izquierdo. Ahí se ve de nuevo, se ve que el ventrículo derecho se contrae pésimamente, una disfunción severa y está agrandado además. Se ve también que tiene hipertrofia ventricular, que esto además bueno, es un hallazgo nomás, no es parte del cuadro, pero sí se ve que el ventrículo derecho es disfuncionante y el ventrículo izquierdo se llena poco y se contrae bien. Acá hay un eje corto en el plano de la válvula aórtica, que se ve también arriba del ventrículo derecho, que se contrae muy mal. Y esto se ve mejor acá en el apical de 4 cámaras. Se ve el ventrículo derecho totalmente disfuncionante y agrandado. No hay un franco desplazamiento del tabique hacia la izquierda, pero podría estar colaborando algo en la disfunción del ventrículo izquierdo, en la disfunción del llenado, que vemos que está prácticamente vacío el ventrículo izquierdo. Eso colabora obviamente con el bajo gasto. Entonces ahí uno se empieza a cuestionar si pensamos, nosotros lo que nos planteamos fue que la aorta estaba rota en alguna parte, que tenía una severísima hipovolemia, pero no nos cerraba mucho la parte de la falla derecha, las cavidades derechas dilatadas. Eso habla de una falla aguda y disfuncionantes. Y bueno, nos empezamos a plantear que tuviera además un infarto de ventrículo derecho, como tenía un supra en cara inferior, pero también nos parecía demasiado grande la disfunción derecha como para esa imagen. Y este es el tercer video, donde se ve en un plano de subsifoideo, con bastante buena resolución, se ve el ventrículo derecho también, que se contrae mal, y miren la vena cava que está grande. Esto ya estaba confirmando un fracaso agudo del ventrículo derecho, ¿no? Pero como en una situación seguramente donde asociaba además hipovolemia severa. Entonces una combinación letal para el paciente, ¿no? No nos quedaba muy claro todavía cómo podía pasar todo eso junto, cerrándolo en un solo diagnóstico, ¿verdad? Ahí vamos de nuevo. Hipertrófico totalmente el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho disfuncionante y una severísima hipovolemia y una vena cava inferior distendida.
Bueno, y finalmente nos llegan las imágenes y el informe definitivo. Este hombre tuvo la desgracia de hacer una disección aórtica tipo A de Stanford con un hematoma mediastinal, una rotura del hematoma a nivel mediastinal, y la disección que arrancaba en la raíz de la aorta y terminaba en ambas arterias ilíacas. A su vez, bueno, lo que pidan con respecto a todo lo que las ramas de la aorta descendente, algunas con los órganos blanco que estaban en la falsa luz, otros no, todo lo que se les ocurra estaba presente, pero lo que estaba generando ese fracaso de las cavidades derechas era una disección también de la arteria pulmonar extensa hasta el tronco de la arteria pulmonar y sus ramas, y comprimiendo a su vez su desarrollo, que se extendía hasta las ramas intrapulmonares. Y eso, el planteo entonces posterior fue retrospectivo, ¿verdad? Que el paciente estaba cursando un pseudo-TEP, digamos, generado por la propia disección que llegaba a las arterias pulmonares. Así que, bueno, obviamente el paciente falleció, se llamó a todos los especialistas, que obviamente no pudieron llegar a tiempo para resolver esta grave situación. Me pareció interesante para recalcar algunas cosas con respecto a cosas que vemos. A veces no hay que tomar en forma absoluta un hallazgo, hay que relacionarlo en el contexto clínico, y sobre todo la importancia de ver todos los días a los pacientes con el ecógrafo, los pacientes graves me refiero, sobre todo, ¿no? Sobre todo. Y en este caso me pareció importante, interesante, un paciente que nosotros teníamos con un shock séptico, que como pasa con muchos pacientes, eso se sabe, con esta patología, lo que tienen es una sobrecarga de ventrículo derecho. Mira acá un eje largo que está bastante feo, pero se ve el corazón derecho, el ventrículo derecho, que se contrae bien, pero tiene, está dilatado, ¿verdad? Vamos a ver ahora más ventanas de este paciente. Mirá acá el eje corto, como también que prácticamente casi estaría haciendo la imagen del D-shape, ¿no? Prácticamente. Acá vamos de nuevo. Ahí está. Está interesante plano. Realmente no es un paciente que esté cursando un TEP. Por eso es importante ver los pacientes todos los días y relacionar el hallazgo con un contexto clínico. No olvidarse que el distrés respiratorio muchas veces cursa con hipertensión pulmonar y sobrecarga derecha. Sobre todo, aparte en el caso de que no lo podemos ventilar bien, agregamos la hipercapnia, que es la mal llamada hipercapnia permisiva, que en realidad lo que está haciendo es agravar toda esta situación. Ahora, acá tenemos un eje subcostal, también se ve más grande el ventrículo derecho, pero a este paciente puntualmente igual le hicimos un TAPS. Acá habría que haber medido bueno, no tenemos el enfoque apical de 4 cámaras, acá se puede medir, este aparato lo permitía, medir la insuficiencia tricuspidia y estimar la presión sistólica arterial pulmonar, que seguramente era elevada. No me acuerdo puntualmente este caso. Pero acá vamos a mostrar que sí medimos el TAPSE y
A ver si lo encuentro acá. Y el TAPS era bueno, era normal. Así que en definitiva no estaba produciendo una falla de contractilidad de ventrículo derecho, pero sí se notaba una sobrecarga a ese nivel.